Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Este año que termina fue un parteaguas para el Partido Revolucionario Institucional. No se llevó el carro completo en las elecciones estatales de junio y sus gobernadores salientes, Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, se vieron envueltos en escandalosos casos de corrupción, siendo el de Veracruz el más alarmante. El PAN tampoco se salvó. También está el caso del sonorense Guillermo Padres, quien se entregó a las autoridades y a quien ya se le dictó auto de formal prisión por fraude y lavado de dinero. Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Bueno, pues estamos ya terminando este año y ahí podríamos comenzar a hacer este tipo de análisis con respecto al tema gobernadores, elecciones, el balance de lo que ha sido de una manera muy clara una reacción por parte de la ciudadanía, del electorado mexicano, cuando pues finalmente esto que para los políticos a veces es algo que no sucede, una reacción de la ciudadanía que va a las urnas y vota precisamente hastiada del asalto que se comete contra el propio erario, contra el dinero de los propios ciudadanos y que termina, pues sí, cobrándoles facturas como no había sucedido anteriormente. Hay esta noción en los políticos de que la gente olvida o que ese tipo de cosas son manejadas por los medios como grandes escándalos y no tienen una reacción en la propia población, y parece que este año fue un año en donde esas cosas sí se cobraron y se cobraron caro, Macario. Efectivamente, en realidad el PRI esperaba ganar 7, 8 gubernaturas en la elección de junio, donde se compitió por 12. En realidad, nada más ganó 5, perdieron 7, fue pues probablemente la peor derrota del PRI en su historia en términos numéricos. Evidentemente perder la presidencia puede haber sido peor, pero en este caso perdieron 7 de 12, de 13 si considera uno que Colima tuvo que repetirse este año, es una elección en realidad del año pasado. Fue una derrota profunda para el Partido Revolucionario Institucional, que incluso llevó al cambio en su dirigencia. Salió Manlio Fabio Beltrones, entró el señor Ochoa, que es el que es actualmente dirigente del PRI, en una búsqueda pues de tener una cara nueva, más joven, a ver si con eso para los siguientes años las cosas son mejores, pero en este en particular sí fue una situación muy seria. Perdieron estados que nunca habían perdido, y esto es muy importante porque puede uno decir Chihuahua pues ya había sido panista un tiempo, entonces si regresa pues no es tan serio, pero el caso de Veracruz, que nunca habían perdido, Quintana Roo, lo mismo, son casos verdaderamente importantes, y bueno, parte de ellos se explican por este asunto efectivamente de corrupción que se ha ido convirtiendo en el gran tema nacional. Mucha gente sigue pensando que la economía es determinante en las elecciones, y yo percibo otros temas que a la ciudadanía le están importando más. La corrupción es uno y sin duda la inseguridad es otro. Así es, y yo le agregaría también pues la prepotencia y la falta de atención que están teniendo pues muchos de los gobernadores del país frente a su ciudadanía, en donde realmente no atienden los problemas. Lo que se está gestando me parece son varias cosas, y eso va a tener repercusiones para el 2017 y sin duda para la elección presidencial del 2018. Hay un sentimiento anti-PRI. Eso se manifiesta claramente en las mediciones de opinión pública. Nosotros en alguna levantamiento que hicimos entre la ciudadanía recientemente nos revela que cuando le preguntamos a la gente si opina favorable o desfavorablemente de los diversos partidos políticos, en la lista de todos los que existen, y pues realmente en el PRI vemos que hay 24 puntos negativos, o sea, quiere decir que hay más personas que opinan negativamente respecto al PRI que los que opinan favorablemente. Ojo, esto no sucede solamente con el PRI, sucede también con el PAN, aunque en menor medida, pero está en el lado negativo. Con el PRD hasta 32 puntos de opinión, de balance de opinión desfavorable. Entonces esto lo que nos dice es que hay un hartazgo ya de la sociedad, de que los partidos políticos no están representando los intereses de la ciudadanía, que los gobiernos no están actuando frente a los problemas que señala Macario y otros más que son de carácter local. Corrupción y seguridad, o inseguridad más bien, son nacionales, pero
pero a nivel local hay muchísimas cosas en donde no la economía local no funciona, la parte social, educación, salud tampoco, no se diga la cuestión de infraestructura. Entonces creo que estamos en una situación que los gobernadores, pues francamente no quieren entender, son los virreyes de las diferentes entidades federativas y lo que no se dan cuenta pues es que están generando un hastío ¿no? hacia la clase política generalizada. Y el tema, dice Macario, de corrupción no es el único, pero yo creo que se ha convertido por la magnitud de la corrupción, o sea, por las cantidades que estamos viendo de desfalco y de robo que manejan estos gobernadores, estamos viendo que este fenómeno de corrupción termina por restar una enorme cantidad de recursos hacia otras áreas, hacia otros ramos. Y cuando uno ve el problema de inseguridad, se dice, bueno, pues es que se ha discutido en las últimas semanas este asunto de que hay que tener policías estatales mucho más eficientes, el papel del ejército y que hay que invertir. Macario tiene siempre esta idea de aumentar el presupuesto. Hay una enorme cantidad de recursos que fueron etiquetados a seguridad que se los robaron, que simple y sencillamente no fueron utilizados en eso, se utilizaron en otras cosas, a veces en campañas, a veces simplemente en el propio desfalco. Es claro que en los 3 casos donde el PRI pierde la elección, el tema de corrupción está presente. O sea, en el caso de los Duarte, tanto en Veracruz como en Chihuahua, como en el caso de Borges en Quintana Roo, el elemento abuso de autoridad, utilización de recursos públicos, no rendir cuentas, es algo que daña enormemente al propio gobierno. Lo mismo le pasa a Padres en Sonora. Y alguien diría, bueno, quién sabe, a lo mejor en alguno de los estados donde el PRI ganó o donde la oposición, o donde no la oposición, sino los propios panistas o perredistas, creo que no había ninguno, pero pudieron haber ganado. Lo que sucede es que cuando el propio partido que está en el poder en un gobierno repite con su candidato, no es que no se hayan producido actos de corrupción, sino que se tapan. Lo que pasa es que ya el tamaño de los boquetes pues no te permite, no es tan fácil encontrar una salida para ese tipo de asaltos, ¿no? No, y además esto pues eventualmente se va reflejando en deudas, es decir, mientras un gobernador está en el poder, puede ir posponiendo, por ejemplo, pago a proveedores o van escondiendo las cifras del dinero que desaparece, dinero que iba para seguridad, como dices, pero también para educación, para alimentación, para salud, en el caso de Veracruz hasta las pensiones desaparecieron. Y esto puedes esconderlo momentáneamente, pero el siguiente que llega, aunque sea de tu mismo partido, si de pronto se da cuenta que no hay un centavo para trabajar, pues tiene que ir a pedirle dinero a la federación ya no puede repartir dinero tan fácil como antes, entonces hay que ir a los bancos y ahí todo empieza a hacerse transparente, e incluso hemos llegado al extremo en el que el gobierno federal tuvo que promover, y afortunadamente se aprobó, una ley para la responsabilidad en términos de endeudamiento. Entonces esto hace cada vez más difícil para un gobernador saquear impunemente el Estado. Algunos no se habían dado cuenta, siguieron saqueando, por eso perdieron y algunos de ellos están ahorita desaparecidos, ¿no? Porque pues los está buscando la justicia, esperemos que aparezcan pronto y que paguen sus culpas. Pero este es el origen del problema. Los gobernadores se volvieron los hombres poderosos en México cuando el presidente dejó de serlo en 97, 98 y desde entonces pues han ido incrementando este poder y usándolo de manera que han saqueado a los estados, pero en algún momento se iba a acabar, creo que estamos en ese proceso y vamos a empezar a controlar a los gobernadores paulatinamente, pero mientras eso ocurre, pues sí está costando un dineral, ¿no? Y lo que ocurre también es que hay una falta absoluta de rendición de cuentas. A nivel nacional vemos que hay diversas organizaciones de la sociedad civil que en distintos temas, puede ser en el tema de la seguridad, puede ser en el tema de la corrupción, puede ser en el tema de la educación, pueden ser en algunos otros temas sociales, pues son organizaciones que están presionando todo el tiempo, denunciando,
digamos, se vuelven un dolor de cabeza para los gobernantes, a veces exageran, pero bueno, ese es su papel, llamar la atención sobre lo que no está funcionando, que el gobierno no está haciendo bien. En el caso de los gobiernos estatales es casi nulo, Esra. O sea, la sociedad también, pues no nos organizamos, esa es la verdad de las cosas, somos muy apáticos, estamos acostumbrados, ¿no? Pues por muchísimos años, muchas décadas, diría yo, en donde pues realmente se hacía lo que el gobierno dictaba y si te parecía bien, qué bueno, y si no te parecía bien, pues pobre de ti. Y entonces como que estamos acostumbrados a que nos dirijan en ese sentido, a que nos lleven, ¿no? Por una senda, por un camino. Como ahora el camino se ha torcido por todos lados, nosotros los ciudadanos pues también seguimos con esa costumbre. Creo que si no hay una respuesta también de la sociedad civil a nivel estatal, a nivel municipal, o sea, a nivel local también, con fuerza, que se organice, pues difícilmente los gobernantes van a responder. Mientras esa pieza del rompecabezas no se vaya posicionando en su lugar, yo no creo que vayamos a avanzar muy rápidamente. Es cierto, ya hay leyes que limitan la actuación de los gobiernos estatales, pero de todas maneras les queda un montón de margen. El desvío de recursos, lo que vimos en Veracruz, en donde no le entregaron a los municipios los recursos, no les importó dejar a los municipios sin recursos y por lo tanto sin gobierno local. Eso es verdaderamente increíble. Además de todo lo que se hayan podido, digamos, robar, simplemente dejar a la población sin recursos y sin gobierno, sin capacidad de moverse, pues es increíble, ¿no? Ahora, a partir de esto, hay que entender que hay toda una perspectiva muy clara para el próximo año de lo que serán procesos electorales en donde el tema corrupción va a ser el tema central. Sobre eso se va a manejar la elección en el Estado de México, sobre eso se va a manejar la elección en Coahuila, en Nayarit, elementos que están ahí presentes y que van a tener que los partidos políticos asumir una posición muy, muy clara, porque seguramente el PRI, y lo hace, hemos escuchado a Enrique Ochoa decir, cuando hablan de gobernadores, inmediatamente sacan a Padres, nada más que, bueno, los panistas y perredistas le sacan ahí pues a los Duarte y a Borges, tienen como que más fichas para ello, pero aquí el problema radica en que no hemos encontrado ningún tipo de mecanismo adecuado para poder controlar o evitar que esta extensión del modelo de corrupción se maneje o se detenga o se aminore, y en un proceso electoral de esta naturaleza, pues los beneficiarios de este modelo de corrupción tenderán a ser pues estos que se denominan candidatos antisistema, específicamente el tema López Obrador, o aquellos que pues tratan de alguna forma de aparecer como fuera de toda esta red, digamos, de corrupción. No está claro eso, ¿eh? Es decir, en el caso de México, en las elecciones de gobernador, el único gobernador que ha venido desde afuera para ganar es el Bronco en Nuevo León, hace un año. Y en este año, los que intentaron replicar ese modelo fracasaron por completo. Entonces, la gente está enojada con los que están gobernando, pero no están saliéndose todavía del sistema político, a pesar de que, como bien decía Mauricio, hay una gran opinión en contra de los partidos. No ha surgido una fuerza que pueda atraer este enojo y que lo pueda convertir en votos suficientes para ganar. Insisto, nada más el caso del Bronco. El señor López Obrador incluso ha estado saliendo en televisión diciendo que él es el antisistema, pero eso es evidentemente para cosechar algo de eso. No sé cuánta gente se lo crea. Es difícil que con el partido que tiene y la gente que está allá adentro pueda hablar de que no son corruptos. Hay evidencia pues bastante abundante de varios de sus colaboradores, de él no, pero de sus colaboradores sí. Y esto creo que pues tampoco le va a ayudar mucho. Creo que ya estamos armando herramientas para poder ir controlando a estas personas. Para eso el Sistema Nacional Anticorrupción, que no lo hemos, yo creo, aquilatado lo suficiente. Lo tuvo que impulsar el presidente Peña Nieto, no era su idea original. Lo tuvo que impulsar después del asunto de la Casa Blanca. Es decir, se sentía en una situación, pues yo creo, de obligación para limpiar un poco las cosas y decidió impulsar esta
este proyecto ciudadano. Luego el resto de los políticos intentaron bloquearlo y este año pues lo que hicimos los ciudadanos, que a lo mejor no nos organizamos mucho, pero este año 600,000 firmas obligaron al Senado a respetar lo que había en ese sistema y creo que ahí va. Entonces yo creo que eventualmente vamos a lograr controlar a estas personas, pero pues evidentemente va a tardar. Nadie cede el poder ni deja de robar dinero así nomás porque sí, hay que obligarlos y en ese proceso vamos, ¿no? Y bueno, los independientes pueden ser una cara fresca que atrae a la ciudadanía porque precisamente están fuera de los círculos políticos tradicionales, pero veamos lo que hizo el señor Trump. Él en parte encabezó esta imagen de antisistema y sin embargo decide participar con el Partido Republicano, no irse por su cuenta, y la verdad es que él podría haber tenido los recursos financieros para hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitas, además de una cara fresca, necesitas organización electoral, necesitas experiencia, necesitas recursos, y eso pues sí lo tienen los partidos. A fin de cuentas son organismos, algunos, bueno, sin duda en nuestro país varios con presencia nacional, y si no tienes esa organización podrás ser toda la cara nueva y fresca que quieras, que no vas a ganar, pero ni por error. Y mucho menos en una elección presidencial, como que pues ahí los independientes están Más difícil. buscando algún partidito que pudiese por ahí patrocinarlos. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el tema del Brexit, el principio de lo que fue esta idea de un modelo de globalización cuestionado en todo el planeta. Esto es Dinero y Poder. Un gran golpe para la economía de Europa y el mundo fue la decisión de los británicos de salirse de la Unión Europea. El triunfo del Brexit desestabilizó la economía del viejo continente, pero sobre todo la del Reino Unido. De golpe, la libra esterlina se devaluó hasta alcanzar niveles no vistos en 1985 y el bloque perderá también de golpe cerca de un sexto de su producción económica total. Aunque aún no se define cuándo inicie el proceso de salida, Europa pierde a un socio que ha impulsado las políticas de libre mercado. La idea de pues esta salida de los británicos de la Unión Europea fue, digamos que esta mecha que desata la idea de que la lucha contra la globalización, que siempre había sido vista como un fenómeno de grupos marginales. Los globalifóbicos iban y manifestaban y aparecían en determinados lugares, a veces con violencia, pero bueno, decían el proceso de globalización no tiene resistencias importantes y de repente todo un segmento social capaz de expresarse políticamente y que además tuvo como contraparte a otro segmento, otro grupo social muy amplio que pareciera que pues ya daba por descontado de que no había nada que perder y que nadie podía quitarle lo que había obtenido a consecuencia de la globalización, dejó de participar. Y bueno, pues cuando se produce este referéndum, en el caso de Inglaterra, impulsado por David Cameron, por el entonces primer ministro, bajo el principio de que yo lo gano y con esto refuerzo mi posición, desata algo así como que pues abre la botella y deja salir al mago, ¿sabes? Salía ahí más bien al diablo, que lo tenía ahí bien metido, y desata toda esta posibilidad real de rechazo a políticas de globalización y apertura, y regresan viejos modelos de nacionalismo, de cerrazón, que terminan no solamente en Europa, sino también en los Estados Unidos con la elección de Donald Trump. Efectivamente hay una, movilización popular en contra de ciertos procesos que creo que no hemos entendido adecuadamente. La mayor parte de las explicaciones que yo he escuchado dicen que la globalización ha generado perdedores y estos perdedores están ya enojados y votan en contra. Pero eso no parece ser la explicación ni en el caso del Brexit ni en el caso de Donald Trump, al menos no la explicación principal.
En el caso del Brexit, la mayor parte de los votantes dispuestos a salirse de la Unión Europea son personas mayores de 40 años que viven en lugares que tienen menos población, en pueblitos, en donde el ingreso y la educación son inferiores. Entonces uno diría, bueno, pues sí, efectivamente son los que pierden. Pero en realidad, cuando uno ve el mismo fenómeno en el caso de Estados Unidos, se repiten estas tres cosas que comentaba yo, pero no son los que tienen menos ingreso los que votan por el señor Trump, y creo que lo mismo ocurrió en el caso del Brexit. Son los que tienen más ingreso, pero viven en lugares de menos ingreso. Es decir, la clase media y los ricos de los pueblos son los que están reaccionando en contra de la globalización, y esto no creo que lo explique el asunto económico, sino más bien esta gran transformación social que hemos estado viviendo en los últimos años y que para muchos es muy difícil de aceptar. Por ejemplo, ahora discutimos temas que antes no se discutían, el matrimonio igualitario, ciertas formas de convivencia social que no son tan fáciles. En el caso de Europa en particular, la migración es un asunto difícil de procesar porque ha sido una migración muy grande que ha generado guetos, diría yo, con los grupos de musulmanes que no se han incorporado a la sociedad como si había ocurrido con otros. Entonces, como que hay un grupo de personas que se siente amenazado por esos cambios y ellos son los que parecen estar votando de esta manera y en particular los que dijeron, bueno, pues no queremos que Gran Bretaña siga por ahí y vámonos fuera de la Unión Europea. Sí, yo creo que hay muchos factores efectivamente que tienen descontento a segmentos importantes de las poblaciones, no solamente en Europa, en Estados Unidos, en otros países, incluyendo los emergentes, pero no descartaría yo que la economía no sea un factor. Yo creo que sí es un factor importante. Hay que recordar, después de la gran crisis económica que se observó en el 2009, donde hubo una contracción fuerte de la economía mundial y sobre todo en los países europeos, en Estados Unidos, eso no han terminado de recuperarse. O sea, el crecimiento del ingreso de los hogares, olvidémonos del PIB y otras medidas globales de actividad económica, pero los ingresos de las familias europeas, los ingresos de las familias estadounidenses han avanzado muy poco y ya llevamos pues no, 7 años en ese proceso. Ya no es algo que ocurrió antier, ya es un periodo bastante largo. La perspectiva, ese es respecto a la historia y respecto a la perspectiva, pues la perspectiva no es muy favorable. O sea, todos los analistas que siguen a la economía mundial están viendo que hay problemas para que avance, para que se fortalezca, amenazas de incrementos de tasas de interés a nivel internacional, amenazas o riesgos de que los precios de las materias primas no se puedan consolidar, amenazas de que países tan importantes como China todavía puedan tener una desaceleración e influir en el resto del mundo como lo han hecho en los últimos años, pues es parte de lo que le está pesando esta falta de progreso económico a nivel del hogar. Esa es una constante que creo que también está en la mente de muchas personas y que es fácil achacárselo a las políticas de apertura comercial y de globalización. Es realmente muy fácil porque llegan los políticos, empiezan a hacer campaña sobre esa base y la gente dice, sí, este señor tiene razón, estamos muy amolados, no hay suficiente empleo, no hay fábricas, se están cerrando, se están yendo a otros lados, a los países más baratos, y entonces pues es un discurso fácil, ¿no? Lo que no les dicen es que la globalización les permite a muchas de estas gentes tener satisfactores a precios mucho más bajos, desde automóviles, televisores, teléfonos celulares, hasta servicios. En el caso de Estados Unidos es bastante evidente, pero también en Europa, en donde los servicios que presta la mano de obra pues son mucho más accesibles económicamente hablando, debido al tema de la migración o de los trabajadores migratorios, y eso pues, la gente no lo percibe claramente. Ahora, en el caso de Brexit, esto no creo que sea tan importante. No me refiero a que la parte económica no lo sea, sino no el asunto del libre comercio y demás. Aparentemente lo que la gente en Gran Bretaña vota en contra es de la gran regulación de la Unión Europea.
Es decir, no es tanto que estén en contra del libre comercio, porque de inmediato empezaron a tratar de abrir acuerdos con otros países. Aparentemente, no lo sé con certeza, Gran Bretaña lo que dice es, o un grupo de personas en Gran Bretaña dice, la regulación europea nos está matando, mejor nosotros hacemos nuestros acuerdos por nuestra parte, porque así además no nos obligan a recibir migrantes, que se parecería que era un tema, ¿no? Que creo que además es la parte fundamental, porque una vez que se aprueba el Brexit, o no se aprueba, sino que gana el referéndum, Cameron renuncia, Theresa May entra supuestamente a instrumentarlo y no lo hacen. O sea, retardan la entrada y empiezan a lanzar el mensaje de que lo que ellos quieren es independientemente de que van con otros países para hacer tratados bilaterales, dicen, queremos quedarnos con el mercado común europeo, pero salirnos de la parte del tema migratorio y otros elementos. Pues no, le dicen, un momentito, te quieres quedar con la parte buena, que es finalmente el tema del libre comercio y no entrarle a la parte complicada, que es el movimiento de poblaciones. Y creo que esa es parte, digamos, parte del problema. Ahora, hay que recordar que en este asunto de salirse de la Unión Europea y de generar una nueva realidad es muy complicado por lo que se ha venido construyendo a lo largo de décadas ya del modelo de globalización. Tan es así que, bueno, pues a una empresa se le ocurrió lanzar pues una demanda diciendo, pues creo que hay un elemento legal que dice que no se puede salir Gran Bretaña de la Unión Europea si no lo hace más que por la vía del Parlamento. Sí. O sea, el Parlamento es quien lo tiene que sacar. Y ahora está en la Suprema Corte y será la Suprema Corte quien tenga que decidir si es el Parlamento el que tiene que ratificar o rectificar el famoso referéndum, y ahí están atorados. En el momento en que esto sucede, la libra esterlina, que andaba por los $1.20, se va al 1.25, 1.26, recupera valor, con la expectativa de que realmente Gran Bretaña no salga de ese modelo. Así es, esa es una apuesta, y también hay, yo recuerdo después del referéndum se hicieron algunos levantamientos de opinión pública y la gente estaba arrepentida, ¿no? O sea, si se hubiera repetido el referéndum quizá no hubiera tenido el mismo resultado. Yo creo que lo que dice Macario en el tema de regulación sí puede ser la percepción de algunos segmentos de los ciudadanos europeos o de los ingleses en particular, pero yo también insisto, no es que haya en Europa un sentimiento en la Unión Europea en contra del libre comercio, pero lo que no se nos debe de olvidar es en la crisis del 2009, con el desastre económico que tuvo Grecia, lo que afloró fue la enorme cantidad de recursos que los países económicamente, vamos a decir, más adelantados dentro de la Unión Europea le habían transferido a los países de Europa del Este, en su momento, hace ya muchos años, a España, a Portugal. O sea, la cantidad de dinero que le han tenido que aportar estas economías más avanzadas a las que eran menos avanzadas, precisamente para más o menos igualarlas en condiciones, en oportunidades económicas, que además sí se logró en varios países, sin duda España es el caso más claro, pues es lo que tiene también irritada a la sociedad, porque dicen, ¿y nosotros por qué tenemos que estar en un club en donde ahora sí que nos subieron la cuota, porque tenemos que financiar las fiestas que organizaban los griegos, ¿no? Y eso pues yo no tengo por qué, yo realmente no tengo por qué pagarlo. Entonces, eso creo que también incide, ¿no? Efectivamente, en diferentes, no es un solo factor el que está creando estos segmentos de sociedad que están contra la globalización, pero al mismo tiempo mi punto es, no se hace una reflexión profunda de los beneficios de la globalización, nada más se ven los factores negativos y no necesariamente los positivos, y bueno, pues eso no te va a llevar a buenas conclusiones, ¿no? Sí, pero en el caso de Europa es un sentimiento anti-Bruselas, ¿no? Es decir, donde está ubicada la Unión Europea y ellos están decidiendo cuánto le mandas a Grecia, están decidiendo cómo se hace un chocolate, están decidiendo cuántos migrantes entran, y entonces los ingleses dicen, pues, espérate, güey. O sea, porque ellos van a decidir, gente que ni siquiera elegimos, y está tomando decisiones, son profundísimas. Entonces, miren, agarren sus chivas y nosotros nos vamos para afuera. Exactamente. Así lo dijeron, exactamente. Pero bueno, les va a costar más caro. Vamos a ver. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema violencia en nuestro país, una asignatura que no ha sido resuelta. Esto es Dinero y Poder.
La inseguridad es un tema pendiente en el país y pese a los esfuerzos del gobierno, por supuesto esto no se ha resuelto. Según el INEGI, durante 2015, 4,5 millones de unidades económicas fueron víctimas de algún delito, lo que implica un 35,5% del total de las empresas. En 10 años de guerra, como se le llama, contra el narcotráfico, el Estado ha gastado 1,138,833 millones de pesos, recursos que no han sido suficientes para bajar su incidencia. Ahí está el tema violencia, que vuelve otra vez a repuntar, dicen, en los últimos meses, en el último año, y volvemos otra vez al punto inicial de hace 10 años, de decir, a ver, aquí se desató una guerra contra el crimen organizado que no fue correcta, que lo único que hizo fue generar un montón de muertos y que no reduce la capacidad de acción del crimen organizado. Habría que utilizar otro tipo de estrategias y que tiene que ver fundamentalmente con el tema narcotráfico, en donde también hay que entender que pues, el tema legalización de la droga tendría que estar otra vez a discusión. Otra vez, algo así como que giramos en círculo y volvemos al mismo punto del año 2006. Efectivamente, nada más el asunto de la cifra, porque se oye mucho, ¿no? 1,138,000, no, está bien. Chorro, En 10 ¿no? años son 100,000 millones de pesos cada año, contra un presupuesto total del gobierno mexicano de 4 billones. Es decir, es una miseria lo que está gastando. O sea, si quieren resultados tienen que gastar mucho más. Estás gastando cualquier cosa realmente en términos de comparativos con el tamaño de la economía. Evidentemente, para cualquiera de nosotros 1 billón pues, sería una lana bastante razonable, pero digo, comparado con lo que el país seguridad, necesita. seguro. A menos de que fuéramos gobernadores. Bueno, ¿no? eso sí, es hay otro gobernadores que se han tema, juntado eso. pero bueno, creo que sí se necesita más dinero, pero más importante que eso, el tema de los 10 años. Creo que no tenemos todavía una interpretación, yo diría, consensuada acerca de qué es lo que ocurrió y si estuvo bien o no la decisión de enfrentar al crimen, el asunto de la estrategia. Muchas de estas cosas se utilizan sin mucho rigor, exactamente de qué está uno hablando. Por ejemplo, hay muchas personas que creen que el señor presidente Calderón, cuando decide arrancar la guerra, pues lo decidió, pues se le ocurrió, o porque quería legitimarse frente a una elección muy competida. Ha sido el argumento que más he escuchado. O porque quería retomar Michoacán, el estado suyo que estaba Pero eso ya sería distinto, ¿no? Si el caso de Michoacán específicamente era el problema. Michoacán no tenía gobernador, si el gobernador constitucional, que era Lázaro Cárdenas Batel, no gobernaba nada. A duras penas podía entrar y salir al Palacio de Gobierno del Estado, porque el que gobernaba era la tuta. Ya habían tirado las 6 cabezas en la discoteca Pink, ahí en Uruapan, desde varios meses antes. El gobernador Lázaro Cárdenas va a pedir ayuda a Calderón y Calderón decide hacer algo que ya habían hecho otros presidentes antes. Ernesto Zedillo es el primero que utiliza el ejército para enfrentar al crimen organizado de forma más ordenada. En realidad esto se había hecho desde los años 70, pero ya se hace formalmente con Zedillo, y con Calderón arranca ya una fuerza más grande. Y hay que ver que cuando él arranca la guerra, no era el momento más pacífico de este país. El momento más pacífico fue todo el año siguiente. El momento de menor violencia en México fue 2007. Y después empieza ya a crecer todo. ¿Y por qué crece? Porque empiezan los conflictos al interior de los cárteles, del lado del Pacífico, entre el cártel de Sinaloa y lo que quedaba de Beltrán Leiva una vez que este murió, y del lado del Atlántico, entre Zetas y Golfo. Y esto fue el origen de una gran cantidad de muertos que llegaron a su punto máximo en verano de 2011. De ahí empieza a bajar, y por eso parece cuando arranca este gobierno que están haciendo una cosa distinta, pero hacían exactamente lo mismo. En verano de 2015 empieza a crecer otra vez y ahora estamos en un nivel casi igual que el más alto que tuvimos con Calderón. O sea que pues no hemos entendido todavía cómo hacerlo. Yo insisto, es muy poco dinero y además no hay una interpretación común de los mexicanos de si debemos o no hacer esto. Y eso pues te quita legitimidad a las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero yo creo que ya estamos llegando a un punto donde me parece que puede haber un parteaguas. Lo decía el secretario de la Defensa, que bueno, pues a balazos no se va a ganar la guerra contra el crimen organizado. Eso lo que quiere decir es que hay que hacer muchas otras cosas más. O sea, es un problema que se tiene que administrar. Macario efectivamente ha insistido que gastamos como gobierno poco
en el tema de la seguridad, pero yo diría también que gastamos muy mal. Tengo algunas cifras, yo platicando de este tema de la inseguridad con algunos especialistas, colegas míos, en particular con Alejandro Ope, que conoce bien del tema, y me decía, mira, si vemos el presupuesto que se destina en México y lo comparamos con el que se dedica a otros países a temas de seguridad, en México nos estamos gastando poco menos de 1%, que es una buena lana, como decía Macario. ¿Cuánto crees que se gastan en Colombia? Se gastan 2.2%, en Estados Unidos se gastan alrededor de 1.8%. Entonces, bueno, pues estamos a la mitad. Segundo problema, de lo que se autoriza en el presupuesto de la Federación a las diversas dependencias, porque no es una sola, para los programas de seguridad, el año pasado se gastaron 30% menos, o sea, les autorizan un presupuesto y no lo ejercen. ¿Y por qué no lo ejercen? Porque no está organizado el sistema administrativo para gastar lo que se tiene que gastar. Tercero, de lo que se gastan, el 70% se va al pago de nóminas, el 2% se va a temas de inversión, eso en los programas de seguridad que reciben los recursos. Eso lo que nos dice es, simplemente contratan gente, la ponen a muchas de estas personas detrás de un escritorio que pues la verdad no es la mejor manera para combatir el crimen organizado, y entonces ahí están los resultados. Entonces, aquí lo que se tiene que reconocer por parte de nuestros gobernantes es que hay una cuestión de administración pública, un reto de administración pública en el tema de los recursos que se destinan a fomentar la seguridad o a preservar la seguridad del país. Mientras no se entienda de esa manera, pues así dupliquemos el presupuesto, no vamos a reducir a la mitad o menos la inseguridad que prevalece en el país. Creo que ahí hay una tarea, es una tarea pendiente. Todos se han querido echar la bolita, los gobernadores se le echan al gobierno federal, el gobierno federal se las regresa, y ya llevamos 10 años o más, y pues los que estamos padeciendo las consecuencias somos los ciudadanos. Complementando la información, si uno considera no solo el tema de seguridad, como eran las cifras que mencionaba hace un momento Mauricio, sino además impartición y administración de justicia, los reclusorios, la defensa, es decir, todo lo que tiene que ver con lo que genéricamente imaginamos como seguridad, el gobierno mexicano gasta 1.3 puntos del PIB, es decir, un poco más que lo que tú comentabas ahorita, pero ahora ahí a la hora de comparar con países similares a nosotros, ya no es la mitad, exactamente, es la tercera parte. Entonces ahí es donde tenemos el problema. También por eso se enoja el secretario de la Defensa, porque dice, a nosotros nos mandaron a hacer esto, que no es lo que nos entrenamos para hacer, no nos están dando mucho más dinero, o sea, sí empezaron a pagar más, pero no mucho más. No tenemos a quién mandarle a los delincuentes, porque los agarran, se los entregan al juez, no hay jueces, no hay jueces suficientes en México, tenemos la cuarta parte del número de jueces que deberíamos tener comparado con América Latina, según un estudio que hizo la Universidad de las Américas. Entonces, en donde le busques, no tenemos, y eso es a lo que se refiere Mauricio, dice, si tú hoy gastaras más, ¿en quién te lo gastas? No tenemos ni los reclusorios, no tenemos los jueces, no tenemos la estructura de administración de justicia. Entonces, es todo un proceso. Pero si ya van 10 años y no hemos empezado el proceso, pues no se va a resolver nunca. Y en medio de esto tienes además como problemática esta situación de qué hacer con el mercado de las drogas. Un mercado que es, digamos, el elemento natural de la mercancía natural del crimen organizado, que tiene fundamentalmente un consumo interno, es cierto, pero un mercado del otro lado de la frontera que te lo convierte en algo muy, muy, atractivo, y te genera un negocio muy, muy difícil de controlar, y ahí viene la discusión de qué hacer con ese mercado. Sí, Esra, pero y creo que esa es la discusión de fondo. El problema es que eso sí se ve muy lejos de que pueda generarse una solución por esa vía. Si comparamos el problema de las drogas o de la prohibición, digamos, en el uso de las drogas, con la prohibición que hubo en el alcohol en la década de los 20, en el siglo pasado,
nos damos cuenta de que la solución, vamos a decirlo así, fue relativamente simple, tardó muchos años en llegar, pero llegó a fin de cuentas, y se despenalizó el consumo del alcohol, totalmente. Ahora lo que estamos viendo en la situación de las drogas es que se está avanzando en esa dirección, pero se está avanzando muy despacito. Ya se está despenalizando el uso lúdico de la marihuana, por ejemplo, en varias entidades o en varios estados de los Estados Unidos. Bueno, eso es caminar en esa dirección, pero la marihuana no es la única droga, probablemente ya no es la principal, es quizá la más barata. Efectivamente, no tiene sentido que México siga exportando marihuana a un país en donde ya se va a poder producir legalmente, pero el problema es qué haces con las otras drogas. Para que funcionara, por lo menos es mi visión de economista, si tú quieres, un poco limitada, pero creo que podría funcionar. Para que funcionara la liberalización de las drogas tendría que ser total, tanto en Estados Unidos, que es nuestro vecino, como en México y de preferencia en algunos otros países sudamericanos. Van a pasar décadas de aquí a que llega esa solución. Entonces, más nos vale irnos preparando para administrar también el problema, como lo señalábamos hace rato. La droga verdaderamente grave son las drogas que se derivan del opio. Y en Estados Unidos ya es legal hacer esto porque lo hacen los médicos. Y el inicio de la carrera de que una persona se vuelve adicto en serio al asunto del opio es a través de medicamentos regulados, que se han convertido en la principal droga en Estados Unidos y que eventualmente se convierten en adictos a heroína, que es la gran tragedia del noreste estadounidense que le sirvió muchísimo a Trump para ganar la elección. Entonces, ojo, no es un asunto así nomás de que la marihuana, no, nuestro problema es fundamentalmente el opio y ahora es un problema metido dentro del sistema de salud estadounidense, así que como bien dice Mauricio, pues mejor organicen lo de seguridad porque aquello no se va a resolver. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted del peso mexicano, lo que ha sufrido en este 2016. Esto es Dinero y Poder. El triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y el bajo precio del petróleo, así como la salida del Reino Unido de la Unión Europea, han presionado la economía nacional y, por supuesto, la paridad peso-dólar durante todo este 2016. La moneda norteamericana ha alcanzado máximos históricos, lo que ha influido en la inflación, que ya pues está ahí en rangos de presión para Banco de México. Algunas empresas que importan aparatos electrodomésticos han anunciado que en enero subirían de manera significativa sus precios. Bueno, pues ahí está el tema del peso mexicano, que lo hemos visto en los últimos años moverse. Decíamos primero, no, a 16 ya está muy caro, tiene que regresarse a 17, a 18, a 19, a 20, y esto sigue moviéndose a 21. La escalera va para arriba. Y uno diría, bueno, pues ¿cuál es la paridad que se requiere? Este último año, pues prácticamente esta moneda mexicana tan manejada en el exterior, dicen ahí el fracaso del éxito, una moneda mexicana que es convertible, que se usa en todo el mundo y que tiene una liquidez enorme, se terminó por pues manejar ahora como una moneda que tiene una enorme presión a partir de cualquier tipo de movimiento en cualquier lugar, más aún cuando pues esto, como en el caso del Brexit en menor medida y en mayor medida la elección de Trump, pues termina por golpear fuertemente a la economía mexicana. Sí, Ezra, pero efectivamente se le han tratado de encontrar explicaciones a por qué el peso se ha devaluado ya en los últimos 2 o 3 años. Y creo que han sido, como dicen los abogados, solamente circunstanciales. Primero que porque si era la moneda preferida para cubrir riesgos a nivel internacional, lo que acabas de comentar. Después porque se cayó el precio del petróleo, que efectivamente sucedió de $100 a 20 en un periodo de poco menos de 2 años. Y entonces se cae el precio del petróleo, se sube la paridad. Después el precio del petróleo se recuperó de $20 que estaba en febrero de este año, más o menos anda por ahí de los 45, y de todas maneras entonces el peso se debilitó y ahí la explicación es que el señor Trump puede ganar las elecciones en Estados Unidos y él ha planteado una agenda proteccionista y eso va a deteriorar las exportaciones de México.
gana el señor Trump y efectivamente se sube la paridad. Bueno, todos esos son, no quisiera yo decir coincidencias, pero eso no es el problema de fondo. Eso. Mira, el problema de fondo que tenemos con la paridad es relativamente más sencillo de entender. México siempre ha tenido en sus cuentas externas un déficit, el llamado déficit de la cuenta corriente. Ahí se registran las importaciones y exportaciones de mercancías y de todo tipo de servicios, las remesas, los pagos de interés de la deuda externa, el turismo, etcétera. Siempre hemos tenido déficit, eso no es novedad. Nuestro déficit no es muy alto. El año pasado fue un déficit de 32 mil millones de dólares, este año pinta para una cantidad similar. Lo que le está sucediendo a México es que está teniendo muchas dificultades para financiar ese déficit. O sea, como es un déficit es que te faltan divisas, son divisas las que necesitas para llenar, vamos a decir, ese hueco, ese bache. ¿De dónde vienen esas divisas? Vienen de la inversión extranjera en activos fijos, llamada inversión extranjera directa, de la inversión extranjera financiera y del crédito nuevo, ya sea de empresas o de gobierno. Pero todo tiene que venir del exterior. La inversión financiera no ha venido, se ha salido. ¿Y por qué se ha salido? Porque todos los inversionistas institucionales en el mundo, los que tenían sus inversiones en México, se han ido, algunos, todavía tenemos como 120 mil millones de dólares de inversión extranjera financiera, pero teníamos 140 mil al inicio del año, se han ido unos 20 mil millones de dólares y no es capital golondrino, está sucediendo en todos los países emergentes, están invirtiendo en instrumentos en dólares. Entonces, de ahí no estamos teniendo fuentes de divisas. La inversión extranjera directa se ha retrasado y se ha reducido un poco y no alcanza a llenar ese déficit de cuenta corriente de 30 mil millones de dólares. La inversión extranjera pues está más o menos en niveles de 20, 22 mil millones de dólares, o sea, nos falta todavía. Y el crédito nuevo, ¿qué empresa se quiere endeudar con el tipo de cambio tan volátil y tan alto? Ninguna, al contrario, están pagando los que pueden sus créditos en dólares, están contratando dineros en pesos. Entonces nos queda una brecha, nos queda un pedazo por llenar. Ese es un problema estructural de la economía mexicana, no es un problema coyuntural del petróleo, ni de Trump, ni de que si se usa el peso en los mercados internacionales. Eso son puras explicaciones circunstanciales. Mientras no atendamos esa situación, mientras no generemos un imán para traer divisas por la vía de la inversión extranjera financiera, por la vía de la inversión extranjera directa o por la vía del crédito, que eso sí se ve difícil, pues yo te diría, vamos a tener el peso volátil y con tendencia a debilitarse. Debilitarse quiere decir devaluarse frente al dólar. Y hay que reconocerlo así. Y la autoridad mexicana, en mi opinión, no está actuando con la disciplina que se debería tener, con la firmeza más que disciplina. La única o principal herramienta para atraer divisas al país en estas circunstancias creo que sería un manejo más agresivo de las tasas de interés. Y bueno, no se está haciendo, ya lo hemos platicado aquí. Mientras no se haga, el peso seguirá con sus altibajos, pero más bien en tendencia de debilidad. Yo voy a opinar distinto. Creo que tiene razón Mauricio en lo que se refiere de esta falla estructural que tenemos de hace mucho tiempo. El asunto es por qué ahorita se convierte en una depreciación del peso y se convierte en eso por el fenómeno circunstancial. A partir de 2014 inicia un proceso de fortalecimiento del dólar frente a prácticamente cualquier cosa que uno puede interpretar como el fin del ciclo de precios altos en materias primas y el inicio del ciclo de precios bajos, entre ellos el petróleo, pero muchas otras cosas. Y esto provocó una devaluación general de monedas frente al dólar. De hecho, 2014 y 2015 casi por completo, el peso mexicano fue una de las monedas más sólidas del planeta y aguantamos mejor ese golpe incluso que el euro. Pero a partir de 2016 eso ya no ocurre. ¿Por qué? Porque efectivamente a lo que se refiere Mauricio de este déficit estructural se vuelve mucho más evidente en el momento en el que nuestra balanza comercial petrolera se vuelve totalmente negativa y además se empieza a ir dinero, como también decía Mauricio, creo que en buena medida también impulsado por el miedo al señor Trump.
Es decir, muchos de estos fondos institucionales están aquí en pesos, empiezan a percibir la amenaza que es Trump y que eso se puede reflejar en una mayor devaluación y dicen, pues antes de que nos pase eso y perdamos ahí toda la ganancia de la tasa, mejor nos vamos y cuando se estabilice esto nos regresamos. Y ahí es donde efectivamente ocurre esto. Entonces es una combinación de las dos cosas. Esta falla estructural a la que se refiere Mauricio y algunos eventos circunstanciales que en mi opinión pues son los que hacen que cambie tantito el flujo y con eso es suficiente para que aguante el golpe. Entonces, ¿qué va a pasar en los siguientes años? Pues la falla estructural ahí va a estar. Esa no se va a corregir solita. ¿Va a llegar más inversión extranjera directa? Pues sí, un poquito más porque ya estamos logrando, por ejemplo, que venga inversión a energía, que antes no venía. Va a haber un poco más de inversión en telecomunicaciones. Eso puede ayudar a tapar un cachito, pero pues hay otros cachitos que tenemos que ir resolviendo. A lo mejor efectivamente uno de ellos es subir las tasas de manera más agresiva, pero pues eso va a depender mucho de que también qué pasa en el resto del mundo, porque no es fácil que un país como nosotros, que no es grande, pueda realmente enfrentar lo que está pasando con economías mucho mayores, ¿no? Y una tasa también mucho más alta te pega en crecimiento económico y ese es el otro elemento a tomar en cuenta para lo que pues está sucediendo. Y en medio de esto, pues hay que recordar que finalmente también el peso mexicano tendría de una o de otra forma que reproducir lo que llamamos presiones inflacionarias. ¿Hasta dónde el tema de inflación pues comienza a pegarle directamente a la moneda mexicana y lo veremos prácticamente el próximo año? Hasta ahora hemos visto mecanismos de contención vía caída de precios de materias primas, de productos, de telecomunicaciones, bajó mucho de precio. Telecomunicaciones, etcétera, pero ya no. Pues vamos a ver qué es lo que pasa el próximo año, en donde todas estas reservas, digamos, de contención, pues ya se acabaron y precios al productor ya te están llevando a niveles de 8 o 9% y en un momento determinado, pues cuidado con esta inflación y ahora ya sin Agustín. Ya se está desatando, muy rápidamente. Este año 2016 vamos a terminar con una inflación al consumidor del orden de 3.2% anual. Bueno, está bien, es una inflación baja, pero si vemos los componentes, en mercancías vamos a estar arriba del 4%, eso ya no es tan bueno, sobre todo en la parte de alimentos. Si vemos la inflación al productor, vamos a terminar cerca del 8% y eventualmente los productores pues le trasladan incrementos de costos a los consumidores, eso sin duda. Pero lo más grave que me parece a mí en esa situación de la inflación no es la inflación misma, ¿no? Sino sobre todo la expectativa de inflación. Es como tener un barco anclado en un puerto donde viene la amenaza de tormenta, claro, y de repente alguien le empieza a subir el ancla. Es lo mismo que está sucediendo porque ya las expectativas de inflación de los analistas para el 2017 son de 4% y algunos que inclusive por el tema de los salarios que ya comentaremos en otra ocasión, del aumento de los salarios mínimos y su posible contagio a los otros salarios de mercado, se pueda generar una inflación de casi hasta 5% el año entrante. Cuando tú le quitas el ancla a las expectativas, eventualmente lo que se genera y se cumple la realidad es la inflación se va materializando, pero en este caso al alza, ¿no? Bueno, pues esperemos que no suceda y lo podamos parar antes. Mauricio González Macarios, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias, muy buenas noches y tenga usted una muy feliz Navidad.